También ha generado muchos comentarios el fin de semana, porque pues se ha hablado mucho de la popularidad del presidente, se ha hablado mucho del avance de la Cuarta Transformación, de la caída del PRI, del PAN, de los gobernadores, del papel muy lamentable. Sin embargo, pues fue un duro despertar, yo creo que para muchos quienes estaban confiados, sobre todo al interior de Morena, el resultado del proceso electoral en Coahuila, en Hidalgo. Un resultado que es malo, vamos a decirlo así, porque el PRI se mantiene fuerte, sobre todo en Coahuila, y con una gran presencia todavía en el estado de Hidalgo. Y esto eventualmente lo podemos ver en el 2021. Vamos a iniciar de entrada con las denuncias, porque se registraron muchas en las redes sociales, una vez más, se hicieron presentes y así van a suceder también en el próximo proceso electoral. En este tuit, por ejemplo, de Meme Yamel, en la sección 0852 en Pachuca, dicen que reclamaban los ciudadanos porque no los dejaban votar y que incluso se conformó un posible grupo de choque. Y ahí estaban, ¿no?, justamente los ciudadanos pidiendo que se les permitiera participar en el proceso del pasado fin de semana en Hidalgo. Y bueno, Hidalgo pues fue el estado en donde más peor le fue al PRI, digámoslo así, pero donde también se dio una serie de acciones, yo creo que de las más importantes, de las que se denunciaron también en el fin de semana. Y miren todos los ciudadanos que no pudieron participar, por eso es importante esta denuncia que se presenta. También está esta otra que difundió también Citlali Hernández y otros miembros de Morena, donde hablan de estos grupos armados en Tizayuca, en Hidalgo, encapuchados, que iban en estas camionetas. Y ahí los tenemos, y de estos hay varios, porque sí se registró una fuerte presencia de estos grupos, aseguran intimidando a los votantes para que no salieran a las urnas, lo cual consiguieron porque realmente la participación fue muy baja en los dos estados, se habla que fue poco menos del 30%, aquí tenemos otra también de la propia Citlali, donde hace esta denuncia. También en Villa de Tozontepec, en el estado de Hidalgo, dicen comandos armados intimidando a la población. Esto también, les digo, hay varias denuncias que son las que están apareciendo y que se están documentando en las redes sociales. Aquí está esta otra, donde se quemaron en la casilla 827 en el municipio de Pacula. Grupo armado amenazó a los ciudadanos y sacó y quemó la paquetería electoral. Y ahí está ya la paquetería quemándose, ¿no? Entonces, lo que podemos ver, entender, es que las viejas prácticas siguen, y se siguen porque siguen en el poder los gobernadores del PRI. En este caso fueron 2 estados gobernados por el PRI, pero obviamente cuando sean estados gobernados por el PAN será exactamente lo mismo. Y que incluso con todo y advertencia del gobierno federal, del propio presidente, de que ya es delito grave, de que no habrá ya impunidad, pues aún así se la juegan porque en la mesa hay mucho por lo que van a competir. Hay miles de millones de pesos, hay poder político, hay control territorial, hay incluso convenios con estos grupos que son los cárteles, que sabemos muy bien, ahí están muy metidos, infiltrados en los gobiernos del PRI, del PAN. Entonces hay muchas cosas, pero muchísimas, por las cuales pelear, digámoslo, en este caso, por las cuales los justifica, los impulsa a realizar este tipo de actividades. Y bueno, el resultado pues sí, positivo para ellos, prácticamente carro completo en Coahuila, se llevan prácticamente allá todo. En el estado de Hidalgo se llevan 32 de 84 alcaldías, siguen manteniendo la fuerza mayoritaria, es lo que se señala, de acuerdo también a la información que tenemos, bueno, en Coahuila, con el 100% de las actas computadas, el PRI tiene el acumulado del 49% de la votación en comparación al 19% de Morena, o sea, más del doble, que es una diferencia muy importante, repito, más del doble. Y el PAN, el gran perdedor en estos 2 estados, porque sí, quedó muy lejos ya en tercer lugar, ahí con 10%. En Coahuila, en el caso de Hidalgo, el PRI ganó 32 de las 84 ayuntamientos, PRD ganó 7, Morena ganó 6, la coalición del PRD ganó 6 también, la alianza PT Verde Morena y Nueva Alianza 5, PAN 5, Encuentro Social 5, Nueva Alianza 5, PT 4, Verde 3 y un independiente que se lleva una sola. Que en general también pues son malos resultados, o sea, Morena se va encaramando al segundo lugar, pero son malos resultados en general, insisto, malos resultados porque muchos ya están viendo, pensando que nada más con llegar
ser candidato de Morena se va a poder ganar. Y esto no va a ser tan fácil porque estamos hablando que los mapaches y los dinosaurios se van a defender hasta el final. Fue un duro despertar, porque además, mientras el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, estaba muy ocupado con el proceso interno de la dirigencia, en lugar de estar preparando al partido para las elecciones, finalmente se distrajo. La verdad es que aquí el trabajo del partido, de los morenistas, no es, básicamente es tratar de inhibir este tipo de acciones y documentarlas con su presencia, inhibirlas y documentarlas para que puedan ser estas denunciadas y de esta manera no se registren. No hay otra manera de detener a estos mapaches. Algunos arman brigadas antimapaches, esto genera enfrentamientos y no es lo más conveniente, pero sí documentarlo para que se pueda también poder impugnar las elecciones y de esta manera impedir que el fraude se imponga. El problema es que cuando no tienes un partido, no tienes una estructura territorial, no puedes organizar a las personas para que se dediquen a este trabajo, a esta labor, y ni siquiera pudieron organizarlas para convencer a la ciudadanía para salir a votar. Fueron muy pocos realmente. Entonces el partido se perdió en estas discusiones internas y bueno, sale Alfonso Ramírez Cuéllar a decirnos lo que ya sabemos, lo que ya se anticipaba y lo que vamos a ver en el 2021, porque esto está de cajón, esto está ahí siempre. Y entonces el chiste es combatir esto. Y bueno, Ramírez Cuéllar salió a denunciar una serie de irregularidades en Coahuila y en Hidalgo, sobre todo en Coahuila. Vamos a escucharlo. Algo también vamos a presentar nuestros argumentos, nuestras denuncias, dado que también allá se presentó una situación verdaderamente generalizada de intimidación, de violencia. Y resulta lamentable que a estas alturas, el PRI tenga todavía un comportamiento verdaderamente de defraudación electoral, como en los viejos tiempos, donde usa el dinero, la fuerza pública, las campañas de intimidación y también el uso desmedido de recursos para la compra y la coacción del voto. Hablaba de irregularidades, de intromisión del gobierno del Estado. En concreto, ¿qué sería? Es una compra generalizada del voto, un uso descarado y también preocupante de la policía estatal y de policías municipales para agredir, secuestrar a activistas, a simpatizantes de Morena y sobre todo para inhibir la votación, generando violencia y distractores que ponían en peligro incluso la propia sobrevivencia de algunas personas. Vamos a revisar, en estos momentos estamos recibiendo las actas, estamos documentando todas las irregularidades. Bueno, lo que dice entonces Alfonso Ramírez Cuéllar, y bueno, sí, esta parte es importante, la documentación, pero ya sabemos que el PRI se va a portar mal, ya sabemos que el PAN lo va también a hacer. Digo, eso es a lo que hay que prepararnos. Hay que recordar, en el 2018, la estrategia, buena parte de la estrategia del propio candidato presidencial López Obrador fue combatir el fraude. O sea, no solo basta estar arriba en las encuestas, sino cómo lo vas a combatir. Acuérdense ustedes que también, por ejemplo, una de las estrategias fue informar y pedirle a la gente que saliera a votar. Mientras más gente salga a votar, más difícil es que se opere el fraude. Todo esto se tiene que retomar, todo esto tiene que regresar. Esto es lo que se les olvidó. Esto es lo que en Morena dijeron: vamos arriba en las encuestas, no nos van a quitar el triunfo, pero ya se dieron cuenta que sí se los pueden quitar. Realmente es desastroso el caso de Coahuila con el carro completo. Sí, se robaron la elección, sí, pero ya lo sabemos, siempre lo hacen. Aún así en 2018 con todo y eso se ganó. Es decir, sí se puede, pero se necesita mucho trabajo que no tiene el partido, trabajo que no se ha hecho porque se han estado peleando por la dirigencia nacional del partido. Entonces, ese es el duro despertar.
al interior de Morena, y ese también es un aviso para la gente que apoya el proyecto del presidente de la Cuarta Transformación. El dinosaurio todavía tiene poder de dar coletazos y los panistas también de mapachear en sus estados. No va a ser tan fácil como lo pintan las encuestas. Y eso es lo que amerita también hacer más trabajo y ser más organizados. Entonces, vamos a empezar por esta parte, por este lado. Por el otro lado, los priistas, para ellos es una muy buena noticia, y sin embargo ahí ellos están planeando un escenario distinto. Y es interesante porque hay que estar atentos a esto, porque ellos van a ser los adversarios electorales. A lo que se centró Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, es a vender ahora sí sus triunfos y a decirle a los panistas que todavía tienen esa magia mapachera, es decir, todavía pueden ganar elecciones donde ellos están gobernando con miras a las alianzas que se están construyendo. Básicamente con esto, entender que en los estados donde gobierna el PRI, van a poner a sus candidatos priistas, y si el PAN quiere ir en alianza, adelante, lo pueden hacer, y esto puede definir también buena parte del escenario en cuanto a la competencia, para definir los adversarios que van a tener los candidatos de Morena. Señalar que en esta elección, que es muy importante para el análisis político de fondo, es que el PRI va solo en las dos elecciones. Como partido político, competimos solos, tanto en Coahuila como en Hidalgo. En Hidalgo hubieron alianzas de algunos partidos políticos, donde el PRI también compitió, y donde de manera clara y contundente demostramos que el PRI tiene mujeres y hombres, cuadros preparados, profesionales, base militante, y ganamos de manera clara y de manera contundente. El PRI es un partido abierto, es un partido nacional que construye acuerdos, que construye consensos, pero ha quedado claro que estamos listos, que estamos de regreso, que hemos ganado las elecciones y que asumiremos esa responsabilidad para ratificar la confianza de no fallarle al ciudadano y estar con ellos. En el PRI, que quiere un mejor país, en el PRI, que no se distrae discutiendo los temas del pasado. Otros quieren montar circos del pasado para distraer la atención de lo que hoy vive México. El PRI está concentrado en el presente y en el futuro de las niñas y de los niños y de los jóvenes, en el presente y en el futuro de las mujeres, de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos connacionales. Bueno, ella es parte también de lo que sigue diciendo, pero lo importante es esto, ¿no? Que el PRI dice, pudo solo, pudo sin aliados, pudimos sin el PAN. Este es el mensaje para los panistas, porque están en estos acuerdos, en estas negociaciones, y hay estados en donde el PAN quiere imponer candidatos. Ya ven que ahí está el caso de Campeche, justamente el estado de donde es el dirigente nacional. El PAN quiere poner al alcalde y Alito Moreno tiene a su propio candidato. Ya con eso ya le dijo, no, va el candidato del PRI. Pero esto se va a repetir en varias entidades, y ahora el PAN, bueno, será también como parte de la negociación, porque insisto, el gran derrotado, el gran perdedor es justamente el PAN, que perdió espacio sobre todo en el estado de Hidalgo, por cierto el estado de Xóchitl Gálvez. En el caso de la Fiscalía Electoral, de la FEPADE, bueno, todavía se viene un pronunciamiento por las denuncias que va a presentar Morena y otros actores políticos, no creo que sean los únicos. Sin embargo, en una primera vista, en una primera análisis, pues realmente para la FEPADE todo estuvo transcurriendo con muchísima, pero muchísima normalidad. De acuerdo a lo que dice la propia, bueno, ya se llama FEDE, Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, la jornada se reportó sin grandes incidentes. Dijo que José Agustín Ortiz Pinchetti dijo que las 3.828 casillas en Coahuila y las 3.882 en Hidalgo abrieron oportunamente y que en términos electorales fue una jornada blanca. Agregó que solo se recibió una denuncia por la quema de una urna en Pacula, la que ya vimos hace minutos. En Hidalgo, el funcionario calificó esta jornada como una magnífica experiencia democrática y sostuvo por los casos de las denuncias recibidas se ha marcado un nuevo récord en la materia. Antes, en su informe de las 5, dijo que no hay reportes de hechos extraordinarios durante la jornada. Ya tuvimos una videoconferencia, dijo, con nuestros enlaces en las delegaciones, los cuales informaron que se han presentado algunos incidentes. Se investiga la quema del material electoral en Pachuca, Hidalgo. Fue lo que comentó a través de un comunicado. Entonces, pues ahí tenemos también ya la posición de la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. Vendrán las denuncias, pero también aquí hay que recordar algo que luego se nos olvida. Si bien se han dado algunas decisiones, digamos, en contra en el ámbito electoral de estos grupos conservadores, corruptos,
de choque, si lo quieren ver así, del PRI, del PAN, como lo de México Libre y demás. Finalmente hay que recordar algo, que cuando se da un golpe en el ámbito electoral es muy difícil de quitar. O sea, realmente una vez que se le da el triunfo es más difícil comprobar el fraude. Entonces la idea o lo ideal es impedir que se alcance el resultado electoral con el fraude. Eso es lo otro que, o sea, no es confiarse ya de que, bueno, lo denunciamos y ya está Ortiz Pinchetti, ya no depende de estos grupos, ya en el Tribunal Federal, bueno, ya no le aprobaron a México Libre. No, o sea, hay que ir en contra del fraude el día de la elección, impedir que se les dé el triunfo, porque es más difícil quitarles el triunfo que impedir el fraude. Eso es otra cosa que también hay que recordar, porque eso es lo que hace, impulsa también a los ciudadanos y a la gente en Morena, que son las que deben estar más interesadas de esto, a pues activarse, a hacer las cosas, a trabajar y a organizar una estructura electoral para impedir el fraude. Repito y lo recuerdo, en el 2018 yo creo que el 40% de la campaña fue estrategia para impedir el fraude, el 60% fue para ganar el voto y el 40% para defenderlo. Esa es la importancia. Y eso es lo que se va a enfrentar en las entidades. A eso había que sumarle y echarle el gobierno federal que apoyaba a los gobernadores. Ahora eso ya no va a suceder, pero los gobernadores también saben que pueden perder todo, incluso su libertad, y se están dispuestos a jugárselas todo por el todo. Eso es lo que vimos en Coahuila, eso es lo que vimos en Hidalgo. Y ojo, para mí, desde mi punto de vista, ni Omar Fayad ni Miguel Riquelme son los gobernadores más radicales. Hay otros todavía peorcitos, son los que también van a dejar el poder como parte de estas 15 gubernaturas. Y es de lo que hay que estar atentos y es lo que hay que esperar para el 2021. Entonces, fue un rudo despertar, un duro recordatorio de que las cosas, como dice el presidente, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Es decir, que en este periodo de transición todavía no podemos estar tranquilos pensando que el sistema democrático de México pues ya está bastante purificado, sino todavía hay muchos intereses detrás que lo están controlando, y sobre todo ahí va a venir la participación del INE. Estos fueron los OPLES, los organismos locales. En las intermedias viene la participación también más importante del INE, incluso con todos los PREPs y todo esto. Ya ven que en Hidalgo se dieron algunos problemas, pero con o sin PREP finalmente el fraude se hizo en la calle. Cuando no les alcanza lo compensan con el PREP, pero todo inicia ahí, en la estructura territorial. La estructura territorial que tiene muy bien armada el PRI en sus estados, el PAN también en varios de ellos las tiene muy bien listas, y Morena durmiendo el sueño de los justos. Nunca han sido realmente de una gran estructura del partido, pero vaya, nunca habían estado tan desorganizados en su corta historia como lo están en estos momentos. Todavía ni siquiera hay dirigente, y todavía tenemos que esperar cómo van a reaccionar los perdedores, y de ahí todavía se tiene que revisar la alianza con el Partido del Trabajo, ver con quiénes se van a ir, con quiénes no se van a ir, y finalmente iniciar lo que será el proceso interno para la definición de todas estas candidaturas. Es decir, todavía falta mucho trabajo por hacer, y Morena ni siquiera ha salido del locker para meterse en la cancha. Así que así están las cosas, y yo creo que desde este punto de vista, qué bueno que pasó ahorita y no en el 2021, porque esta es una elección relativamente pequeña, pero nos sirve para recordar esto. El dinosaurio, el elefante todavía está vivo, todavía puede dar coletazos y puede todavía aplastar la democracia, que es lo que ocurrió prácticamente este fin de semana. Bueno, con esto terminamos.